Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, en el día de hoy, no sé si recordáis, en el último vídeo dije que hoy hablaríamos de, de un tema complicado de abordar y que además es algo de lo que raramente se habla en las consultas médicas, ni siquiera con los especialistas y demás. Y, y creo que es un aspecto muy importante de nuestra vida. Y bueno, me refiero al sexo, a la sexualidad. Eh, Me da la impresión o por lo menos yo la impresión que tengo es que cuando uno está enfermo, de repente se vuelve asexual para todo el mundo, sobre todo para los médicos, ¿no? Para el entorno sanitario. Y pues es que no es así. Obviamente cuando uno está hecho polvo y está realmente hecho polvo, pues no le apetece nada, ni eso ni otra cosa. Pero, pero cuando uno recupera un poquito, se encuentra un poquito mejor, aunque la enfermedad siga presente, aunque las secuelas sigan presentes, etcétera, pues sí, seguimos siendo seres sexuales y por lo tanto vamos a seguir queriendo mantener relaciones sexuales y vamos a necesitar adaptaciones en algunos casos, en otros no. ¿Qué ocurre? Es un tema muy amplio y difícil de abordar porque las cirugías a veces pues impiden tener una relación sexual completa, eh, iba a decir normal, pero bueno, lo de normal es un poco a cada uno. Pero, pero bueno, sí que es que a veces las cirugías causan problemas en ese sentido, tanto en el hombre a nivel de erección o simplemente de sección de algunos órganos internos que influyen en ciertos aspectos, y en la mujer, por ejemplo, bueno, pues mucho en el tema de la lubricación, de las modificaciones corporales que puedes llegar a sufrir en el tema hormonal. Bueno, es complicado. Pero ¿qué pasa? Que cuando comentas esto con un médico, normalmente primero te miran como diciendo, anda, que no tendrás otras cosas de las que preocuparte, y efectivamente sí, claro, tengo otras cosas de las que preocuparme, pero también quiero tener una vida en pareja. Eh, y por otra parte no saben qué decirte. Yo creo que es un aspecto que apenas se aborda. Por lo que yo he podido leer, cuando se habla de amputaciones perineales, de ostomías, etcétera, de este tipo de intervenciones, eh, la mayoría de la información recabada es de personas mayores, bastante mayores, ya pues, a partir de 70 años, etcétera. Y aunque una persona de 70 u 80 años puede ser activa sexualmente, claro que sí, pues decían que en la mayoría de los casos estas personas no estaban dispuestas o bueno, resultaba difícil hablar de esta temática, cosa que con una persona más joven pues quizás no sea tan complicado. Bueno, yo aún me gustaría saber si se ha hecho algún estudio con personas jóvenes o de mediana edad, etcétera, ¿no? Yo desde luego he buscado y no he encontrado, tampoco es que sea una experta en búsquedas, pero bueno. Bueno, que me enrollo. A mí este tema me causó más problemas antes de operarme que después de operarme, es decir, antes de tener la ileostomía. ¿Por qué? Porque obviamente el malestar era muchísimo mayor, yo tenía muchísimo dolor y el dolor aumentaba por las noches y aparte de eso, eh, bueno, pues todos sabemos cómo funciona esta enfermedad. A veces tienes incontinencia y a veces no es que te encuentres especialmente mal, pero te puede pasar incluso, ¿no? En algún momento. Compaginar eso es complicado.
Aparte del dolor le sumamos el cansancio extremo, la debilidad, etc. Y en mi caso la libido fue algo que desapareció completamente durante mucho tiempo hasta que yo me recuperé un poco físicamente, ¿no? Y esto sí que es difícil hacérselo comprender a una pareja, sobre todo una pareja en el caso de que en ese momento pues tengas una pareja que no está muy sensibilizada con el tema. Entonces, bueno, ese fue lo que me pasó a mí. Yo estaba muy enferma y obviamente era complicado para mí compaginar una cosa con la otra, demás. Contaros que después de mi cirugía, bueno, pues al revés, mejoró, mi vida sexual mejoró en ese sentido. Y diréis, pero ¿cómo? Bueno, para empezar porque no tenía, vamos, tenía muchísimo dolor antes de la cirugía y para mí la cirugía supuso dejar de tener dolor. Por lo tanto, ya teníamos un punto. Recuperé mucha energía, aunque no toda la que debería tener, pero recuperé mucha energía y ahí teníamos otro punto. Y por otra parte, yo estaba muy mentalizada con el tema de la bolsa. Ya os conté que antes de operarme me mentalicé todo lo que pude, lo asumí como algo necesario y positivo y por lo tanto pues no tuve tantos reparos a la hora de mantener relaciones sexuales. Además con la pareja que tenía en ese momento, que era una pareja estable. Yo de hecho no recuerdo que supusiera ningún tipo de traba. Yo creo que lo más importante es la actitud que vosotros tengáis en ese momento. He de decir que he tenido varias parejas sexuales desde entonces, bueno, desde esta pareja que coincidió en ese momento hasta ahora que estoy casada, y en ningún momento he tenido problemas por mi bolsa. Ninguno. Ningún problema. Pero es que yo creo que es la forma en que uno se expone. Es un poco como el tema de los complejos, ¿no? O de los defectos que podamos tener. Pues no sé. Voy a poner un ejemplo, no sé qué ejemplo poneros, pero imaginaros que yo tengo una marca de nacimiento enorme en alguna parte de mi cuerpo. Pues si yo estoy constantemente cohibida, intentando esconder esa parte y eso me provoca nerviosismo y me provoca bloqueo y no permito que mis emociones fluyan y demás, la otra persona lo va a notar y por lo tanto voy a marcar una barrera ahí, una barrera psicológica que en realidad no la impone la otra persona, la estoy imponiendo yo. Con la bolsa ocurre lo mismo. Obviamente yo creo que es aconsejable no jugar con el factor sorpresa, sino que, bueno, pues hablar con esa persona y explicarle un poco cuáles son tus circunstancias en ese sentido. Con toda naturalidad, mira, yo es que tengo esto o tal, pues cuando os contéis la vida y demás, pues no, en un momentito aprovecháis para contar esto con naturalidad. Si lo hacéis con naturalidad y sin dramatismos, pues la gente lo suele también interpretar como algo poco dramático y bueno, pues hasta normal. Bueno, ¿me entendéis? Imagino. Yo es lo que hice. Es lo que hice y desde luego funcionó. Para mí era normal, llegados a ese punto, era normal tener una bolsa y por lo tanto pues no suponía que también tenía que ser normal para los demás. Al fin y al cabo es una tirita grande. Sí que es bueno tener una bolsa opaca, por ejemplo, eso facilita mucho las cosas, o una fundita. Chicas, podemos hacernos funditas con tela tipo encaje, etcétera, que combine con nuestra ropa interior. Por ejemplo, hay muchísimas cosas. Nos podemos incluso... he visto que hay fajitas que se pueden comprar
que en la mayoría de los casos, disculpadme, las empresas que estéis haciendo estos productos adaptados a ostomizados, disculpadme, pero es que los precios a veces son un poco, bueno, pues no abarcables para todo el mundo. Yo os digo que si es algo que simplemente vais a usar para sentiros más cómodos o más cómodas, pues vayáis a una costurera, elijáis una buena tela que sea un poquito elástica, que os tomen medidas y os la ponéis en ese momento y eso os puede facilitar muchísimo las cosas. Bueno, yo creo que ahí las mujeres tenemos un poquito de ventaja porque tenemos bastantes alternativas, ¿no? Con el temita del encaje, las telas bonitas y demás. Entonces, bueno, pues podéis utilizar eso, las fajitas, fundas que podéis hacer vosotras mismas en casa, son fáciles de hacer, la verdad, con unas puntaditas y demás. En cuanto hagáis una, ya hacéis varias. Y mirad que yo soy negadísima para eso. Pero bueno, aparte de esos pequeños trucos que podemos utilizar, obturadores en el caso de colostomías, etc., es que lo esencial es qué es nuestro cuerpo, igual que tengo estrías o celulitis o pelos, etc., pues para mí es otra cosa más. No me voy a cohibir en ese momento por mis pelos, no me voy a cohibir porque tenga unas estrías o un poco de celulitis en el culo, pues por la ostomía tampoco. Para mí es así de sencillo. Entiendo que no es igual de sencillo para los demás. Por eso desde aquí pido que a los enfermos crónicos, ya independientemente de si tenemos una ostomía o no, pero los enfermos de larga evolución y los enfermos crónicos necesitamos asesoramiento. Pero no necesitamos asesoramiento cuando ya nuestra vida sexual es un desastre, cuando ya estamos recluidos en nuestra casa, tenemos un principio de depresión y un cuadro de ansiedad. No, por favor, no nos dejéis llegar a ese punto, porque a veces ni nosotros mismos somos conscientes de que alguien nos puede ayudar en ese sentido. Entonces, tiene que haber un protocolo, y eso por favor lo pido y lo repito, tiene que haber un protocolo estandarizado, pero también adaptado a cada paciente según su edad, sus circunstancias, su estado de salud, etc. Y el aspecto psicosocial tiene que estar incluido para estos aspectos de la vida diaria y de la vida de un ser humano puedan desarrollarse con normalidad o con la mayor normalidad posible. Yo tengo una amputación perineal, llevo 2 años con un intento de cicatrización y ahora puedo empezar a mantener relaciones completas, pero hasta hace muy poco no podía. ¿Por qué? Porque tenía una herida abierta, ahí, al lado. Obviamente no era recomendable en absoluto porque las heridas, si se someten a presión, pues se abren. Simplemente, lo mismo que no me podía sentar o no me podía poner vaqueros, etc. Y eso es muy difícil de llevar en pareja. Ya no solo es el enfermo el que necesita ese asesoramiento o esa ayuda, sino que el entorno familiar, la pareja, especialmente, también necesita asesoramiento, ¿vale? Pues pasamos desde hacer comprender que es una situación transitoria, que va a tener unos plazos y que en principio todo va a volver a la normalidad, saber cómo cuidarnos para que esos aspectos vuelvan a la normalidad, etc. Es decir, hay mucho trabajo ahí. Entonces, desde aquí, esto es un llamamiento a los profesionales. Si hay algún profesional que me está viendo, por favor, si tenéis algún paciente, intentad abordar estos temas si veis que el paciente lo puede necesitar, por favor. A veces el enfermo, el paciente, tiene miedo a decirlo, tiene miedo a preguntar por su sexualidad porque dice:
claro, es que me van a tomar pues, un obseso sexual, porque ando pensando en estas cosas y no es normal, no debería pensar en esto cuando me está pasando lo otro, con lo enfermo que estoy. Pues no. Es totalmente normal que un enfermo piense en su sexualidad en ese aspecto que va a tener en pareja, porque, hola, el sexo hace parte del ser humano. No nos olvidemos, ¿vale? Que por ser enfermos crónicos, etcétera, no nos convertimos en angelitos sin sexo y esas cosas. No, no, eso no ocurre, no sufrimos esa transformación. Entonces, bueno, pues es algo que desde luego desde el aspecto sanitario se debería abordar, pero ya, como una rehabilitación más. Pero bueno, tenemos problemas hasta para conseguir rehabilitaciones físicas que son extremadamente necesarias como para abordar estos temas, ¿no? Pues yo lo abordo, porque sí, porque es necesario. Y sobre todo porque cada vez ya estas cirugías ya no solo se hacen a pacientes de 80, 90 años, in extremis, que ya os digo que un paciente de 80, 90 años puede tener una sexualidad perfectamente. Cuidado, no estoy diciendo lo contrario. Pero cuando estamos hablando de personas jóvenes, cada vez más jóvenes, porque cada vez se diagnostican a edades más tempranas, ahí hay un desarrollo. A lo mejor estamos hablando de adolescentes en pleno desarrollo sexual y eso hay que abordarlo. No podemos permitir que eso quede en el limbo, porque bueno, es un tema importante, no podemos negarlo. Bueno, al tajo, que no sé qué hora es o cuánto tiempo llevo, pero muchísimo. Intentad buscar la naturalidad, buscad soluciones, fundas, fajitas, etc. Yo no las he utilizado, o no recuerdo haberlas utilizado. Si no os sentís cómodo con las fundas, jugad con la ropa interior. Jugad con la ropa interior, pues con unos ligueros, etc. Un body, algo que os haga sentir cómodas en este caso o cómodos. Hay alternativas, pero desde luego la mejor alternativa va a ser que dialoguéis con vuestra pareja y sobre todo que seáis vosotros mismos. Olvidaros de lo que hay ahí. Pensad que yo lo que solía pensar es como una tirita grande, a fin de cuentas. Entonces, no creáis que estoy frivolizando, yo también soy estomizada y obviamente he tenido que pasar por ese proceso, pero bueno, esa ha sido mi manera de arreglarlo. Tomármelo con naturalidad y estar muy orgullosa de haber superado esas fases, de haber superado esa cirugía, de haberme recompuesto, de haberme superado físicamente y desde luego yo lo único que quería después de todo eso, de pasarme prácticamente en mitad de mi juventud de hospital en hospital y de cama en cama, era disfrutar de mi vida, disfrutar de mí, de mi pareja y de todo lo que había a mi alrededor, ¿no? Viajar, etc. Así que bueno, disfrutad mucho de todo y bueno, pues para eso estamos en esta vida. Yo creo que esto de venir a esta vida a sufrir y a ser penitentes no va conmigo y creo que si somos capaces de superar unas cirugías tan tremendas, unas enfermedades tan tremendas, vamos a ser capaces también de superar estas cosas de la vida diaria que son muy importantes para nosotros, que son complicadas en ciertos aspectos, pero nosotros podemos con todo, chicos. Así que adelante, fuera complejos, fuera historias y adelante. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besito y nos vemos pronto. Chao.